Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Estamos altamente agradecidos con nuestro Señor por permitirnos un día más de vida. En este día, martes 24 de febrero de este año 2015, sean bienvenidos al MEP de las áreas 3, 4 y 5 de Apopa y Tonacatepeque, de este ministerio de grupos familiares. Vamos a meditar, como siempre, en el tema la oración como estrategia espiritual en su parte 2. Con la ayuda del Señor estaremos meditando y continuando esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor, siempre basándonos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8, 9 y su versículo 13. La palabra de Dios dice así, Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Siempre con el propósito, hermanos, en esta enseñanza, de que aparte de reconocer, de conocer y valorar la importancia de la oración como estrategia espiritual para la conquista, también en esta noche que conozcamos, que valoremos y sobre todo que obedezcamos la dirección de Dios para cada una de nuestras vidas. La semana pasada estuvimos viendo la hermosa historia de Moisés, de Aarón, de Hur, de Josué y de todo el pueblo de Israel, tal como lo relata el libro de Éxodo capítulo 17, en los versículos que estuvimos leyendo. Pudimos evidenciar, hermanos, la importancia de la oración. También pudimos reconocer a la luz de la palabra de que el pueblo de Israel, que en ese tiempo era liderado por Moisés, tuvieron la oportunidad de poder estar en contra de un enemigo del pueblo de Israel, y estos eran los amalecitas. La palabra del Señor enseña de que Amalec viene a ser un tipo de lo que es la oposición enemiga, o lo que es Satanás tratando de estorbar el avance del evangelio, es decir, tratando de que el pueblo de Israel no llegara hacia la tierra prometida, que era prácticamente el propósito de Israel de sacar al pueblo de Egipto para que llegaran a la tierra prometida. Vimos de esta manera cómo Moisés logró darle verdaderamente el significado que Dios quiere que todos le demos acá en la tierra. La Biblia enseña de que Moisés utilizó una estrategia espiritual, y esa es conocida como la oración, es decir, la comunicación que todo ser humano podemos tener con Dios. Esta estrategia le permitió a Moisés el poder obtener todo lo que verdaderamente de parte de Dios él tenía que lograr al vencer a Amalec. La Biblia nos enseñó en el libro de Éxodo capítulo 17 que Moisés subió a la cumbre del collado, es decir, estando allá, él tenía que estar con las manos levantadas. Esto es un tipo de oración que busca a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, se denota en el transcurrir de estos libros que tenemos para poder analizar, para poder discernir, que ellos siempre han buscado la oración. Que el deseo de Dios es que todo ser humano pueda tener comunicación con Dios, que ustedes y yo podamos verdaderamente levantar nuestras manos espiritualmente para que de parte de Dios se nos dé dada la orientación para cómo ser guiados en esta tierra. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés dice que subió, estando allá arriba en el collado,
levantaba sus manos y la bendición de Dios estaba para con el pueblo de Israel. Pero también vimos que cuando él se cansaba y bajaba las manos, prevalecían los amalecitas. De esta manera fue lo que nosotros estudiamos la semana pasada, que Amalec viene a ser un tipo de enemigo el cual tuvo el pueblo de Israel, y que hoy en día nosotros como cristianos y todo ser humano tiene un enemigo conocido como Satanás, que va a tratar de estorbar y va a hacer todo lo que esté a su alcance para que aquel ser humano que debe de estar en el reino de Dios conforme es el deseo de él, no llegue. Así de sencillo, es la realidad. El propósito de Satanás es estorbar, el propósito de Satanás es que no lleguemos al reino de los cielos. Pero es aquí donde tenemos que aplicar lo que hizo Moisés, buscar a Dios en oración. ¿Para qué? Para que podamos tener la guía de parte de Dios, porque Moisés tuvo esa guía de la siguiente manera. Moisés se llevó a Aarón y se llevó a Hur y le dio indicaciones a Josué para que él fuera a pelear contra los amalecitas. De esa misma manera nosotros, es lo que vamos a estudiar en esta noche, tenemos que aprender a reconocer la importancia de la oración en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros no oramos, no estaremos siendo iluminados de parte de Dios para poder actuar, sobre todo en estos días que estamos viviendo. Son días que en realidad da dolor en el corazón, da dolor hasta decir ya no, ver cuánta maldad, cuánta violencia, cuántos problemas, cuántas dificultades, la economía, en fin, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor son prácticamente estorbos de parte de Satanás para que el cristiano no ponga la confianza en Dios y mucho menos busque a Dios y mucho menos levante sus manos a Dios. Cuando un cristiano no hace eso, prácticamente está completamente derrotado. Y es lo que tenemos que evitar nosotros. En esta noche vamos a analizar siempre tres aspectos. Siempre en cuanto a la oración como estrategia espiritual en su parte 2. El primero, en Éxodo 17:8 se nos enseña de que Josué fue a pelear en el valle. Es decir, que Josué tenía la plena confianza en Dios. Josué tenía la plena certeza de que Moisés estaba orando, de que Moisés estaba intercediendo. Por lo tanto, Josué dijo en sí mismo, si Moisés está orando, si Moisés está buscando a Dios, entonces tenemos la victoria. Eso fue lo que motivó a Josué para irse allá al frente de batalla, para poder ir a pelear. Esa es una enseñanza bien importante que hay que reconocerla. Nosotros estamos en esta vida para poder hacerle frente a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Si yo no me enlisto en esta guerra, en esta batalla, yo estoy perdido completamente en esta tierra. Lo primero que hizo Josué fue ir a pelear. Es decir, que tenemos que entender que hay una batalla. Nosotros en esta tierra tenemos que reconocerlo, hermanos, sobre todo nuestra ciudad. Hoy, cuán difícil es verdaderamente el que no venga a mi vida el temor por la violencia, por la maldad que está viviendo Apopa, Tonacatepeque, Aguilar, Guazapa. Cada una de las ciudades de la zona norte están siendo asediadas por los estorbos del enemigo. ¿Para quién? ¿Para el mundo? ¿Para la carne? No, para nosotros, los cristianos. Porque si nosotros no peleamos, si nosotros no vamos al valle a pelear, no va a haber resultado de parte de Dios. Eso es lo primero que vamos a estudiar. Y lo que aplica el poder pelear espiritualmente hoy en día, hoy, en este día, martes 24 de febrero, lo que aplica verdaderamente pelear, así como lo hizo Josué. En segundo lugar, estaremos analizando que Josué peleó, pero no peleó solo, sino que peleó con el ejército de Israel. Es decir, que iba acompañado
Josué estaba completamente seguro en Dios, en que Moisés estaba orando y también estaba confiado y había depositado todo su entusiasmo, toda su energía en aquellos que lo acompañaban a él. Y era el ejército del pueblo de Israel. Hoy en día nosotros también tenemos que aprender a poder confiar, a poder enseñarle a los que están a nuestro lado. ¿Y quiénes están a mi lado? Mi esposa, mis hijos, mis familiares en la casa. Ellos también tienen que reconocer que estamos para pelear en primer lugar. Y segundo, que también vamos a pelear juntos. Nadie debe de ir por separado, sino que todos debemos de ir en la misma dirección para poder hacer verdaderamente lo que Dios desea, que seamos guiados en esta tierra conforme a su bendición. Tercero, la Biblia dice en Éxodo 17:13 de que Josué perseveró hasta lograr la victoria. Hermanos, si reconocemos que debemos de pelear en esta tierra, si reconocemos de que no estamos solos en esta tierra, aparte de Dios deben de estar cada uno de los que están a mi lado. En tercer lugar, hay que reconocer que en la batalla tiene que haber perseverancia. Tenemos que estar constantemente seguros de que verdaderamente vamos a obtener la victoria, porque de lo contrario, si usted no se mentaliza, si usted no se graba en su mente y en su corazón que verdaderamente tiene la victoria de parte de Dios, va a tener derrota. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que Josué se fue a pelear, fue con el ejército y perseveró hasta obtener la victoria de parte de Dios. Lo mismo hay que hacer hoy en día. Ustedes y yo tenemos que perseverar hasta poder ver verdaderamente los frutos espirituales que Dios quiere que tengamos en esta tierra, ya sea lo que usted anhela, que su familia acepte a Cristo, que usted pueda crecer espiritualmente, que la prueba no lo pueda derrotar, que no importa cuál sea en realidad la dificultad, la adversidad, lo malo, lo que en realidad a usted le hace sentir chiquito. Por el contrario, usted debe de reconocer que la victoria está dada por Dios. Amén. Estáos quietos, porque Jehová peleará por vosotros. En primer lugar, veamos la estrategia de Moisés. La Biblia dice que Moisés le dio la orden a Josué que fuera a pelear a filo de espada contra Amalek. Miren qué importante. Desde los principios bíblicos se denota que los guerreros del pueblo de Dios tenían una armadura. Y dentro de esa armadura vamos a destacar en esta noche la espada. Miren cuán importante es de notar de que Josué fue a pelear contra Amalek a filo de espada, es decir, con su espada completamente desenvainada, con su espada completamente afilada, con su espada completamente segura en su mano para poder hacer frente a Amalek. No importando si es grande o es chiquito, como dije anteriormente, pero la espada debe de estar completamente segura en nuestras manos. En primer lugar, Josué estaba seguro de que estaba con las herramientas, con los recursos que de parte de Dios habían sido establecidos para poder ir a hacer la guerra. La espada. Hoy en día nosotros sabemos y entendemos a la luz de la Biblia que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es una arma espiritual que no debe de estar ajena a la oración. Vean esto, qué importante. Moisés, Aarón y Hur intercediendo. Luego Josué al campo de batalla a pelear. Pero Josué iba con un arma que era su espada. Lo mismo. Cuando verdaderamente como cristianos buscamos a Dios, levantamos las manos a Dios para poder pedir su dirección,
vamos a tener verdaderamente la espada espiritual, que es la palabra en nuestra vida. ¿Cómo? La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es algo muy especial para el ser humano. El tener la palabra de Dios en la mente y el corazón significa estar completamente seguros, no avergonzarnos. Josué no se avergonzó, Josué estaba decidido, Josué estaba seguro, Josué estaba confiado. ¿Por qué? Porque había alguien orando, porque había alguien intercediendo, y él tenía que hacer lo que Dios ya había establecido y había propuesto en su corazón, que tenía que ir a pelear con la espada. Lo mismo debemos hacer nosotros. Poder viene del griego dunamis, significa capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, capacidad, fuerza, poder para obrar, poder de acción, potencia. Es decir, que la palabra de Dios tiene un poder espiritual capaz de transformar la vida del hombre. Cuán importante era el destacar que la espada desde los principios bíblicos iba a simbolizar verdaderamente el recurso o el instrumento de parte de Dios para que hoy en día todo ser humano pueda cambiar en esta tierra, pero no cambiar porque yo quiera, porque yo lo obligo, porque yo en realidad deseo que mi vecino cambie. No, va a cambiar porque la palabra de Dios se va a revelar a su vida, le va a iluminar verdaderamente para que el Espíritu de Dios pueda obrar en él. Así debemos de ver la palabra de Dios, la espada. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios convierte el alma. Ustedes y yo, por más que querramos, no vamos a convencer a alguien. Para nada. Yo puedo estar aquí predicando, enseñando, puedo estar estableciendo diferentes tipos de actividades para tratar de convencer a una persona y no lo voy a lograr. Porque lo único que lo va a hacer cambiar va a ser la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios nos enseña que quebranta el corazón. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios también transforma. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. No es en realidad el conocimiento psicológico, no es en realidad el conocimiento de sabiduría de este mundo, sino que en realidad es la palabra de Dios la que va a transformar, la que va a cambiar. Y tenemos ejemplos bíblicos, así como Timoteo en la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 17. La palabra es la espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. La palabra es espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En primer lugar, Josué estaba completamente seguro de que él tenía de parte de Dios la autoridad, tenía el dominio, tenía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él peleó a filo de espada contra Amalek.
Es decir, él no se avergonzó, él no tuvo temor, sino que con todo coraje, con todo ánimo y con su espada fue a hacerle la guerra a Amalek. De la misma manera hay que hacerlo hoy en día. No tenemos que estar, para empezar, desarmados. Para empezar, tenemos que reconocer cuán importante es la palabra de Dios. Ya vimos cuán importante es la oración. Ya denotamos que en realidad la estrategia, lo primero que hay que hacer es orar. Lo primero que hay que hacer en toda circunstancia en esta vida es orar a Dios. Después Dios va a dar la iluminación para poder dar la guía correcta del actuar en cualquier situación. Luego, después de haber orado Moisés, Aarón, Hur, Josué, iba a pelear contra Amalek de la misma manera, pero no iba solo, sino que llevaba la palabra de Dios. Para poder ir a hacer frente a nuestros enemigos hay que tener esa espada. En segundo lugar, en Éxodo 17:9 se nos relata de que Josué peleó junto al ejército de Israel. Es decir, que él no estaba solo, sino que iba acompañado. Hoy en día podemos aplicar que la batalla, hermanos, como cristianos, no la debemos de hacer solos. Para eso están siendo motivados ustedes. Para eso Dios ha motivado el llamamiento. Dios ha determinado la capacitación. Dios está obrando en cuanto al ungimiento y la llenura de su presencia sobre cada una de nuestras vidas, para que nosotros hagamos la labor que tenemos que hacer en esta tierra, pero no solamente los pastores de esta iglesia, pero no solamente los líderes, pero no solamente nosotros acá enseñando, capacitando, predicando, sino que todos ustedes con nosotros vamos a marcar la diferencia en esta batalla que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una batalla la que tenemos, sobre todo en esta ciudad. Hoy en día, cuán lamentable es reconocer de que hoy en día se va a saber quiénes son verdaderamente los cristianos. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás es infundir miedo hoy en día. Los últimos años hemos sido atacados con el temor. Temor de abrir mi casa, temor de portar una Biblia, temor de ir a la iglesia, temor de que verdaderamente me oigan escuchando o cantando una alabanza. Pero como estamos con Dios, pero como estamos orando con Dios y estamos con su palabra, nos vamos a unir todos nosotros y vamos a hablar, vamos a testificar, vamos a ir a tocar las puertas, vamos a hablarle a la gente de que Cristo vive, de que Cristo reina y que ante Él no hay nada que pueda estar de pie, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Toda, en esta tierra y aún en los cielos. Cuán importante es que la labor la tenemos que hacer unidos. La tenemos que hacer juntos. Hoy en día podemos decir que esta labor evangelística de poder proclamar la palabra de Dios hay que hacerla todos juntos. Por ejemplo, Jesucristo cuando habló en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, a la letra dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Cristo estableció estas palabras, no se la dijo solamente a Pedro, o no solamente se la dijo a Juan, o no solamente se la dijo a Mateo, sino que se la dijo a todos los discípulos, a todos, unidos. Por eso la Biblia enseña de que cuando Cristo ascendió a los cielos, dice que la mayoría de los que habían creído, de los que en realidad se fundamentaron y escucharon la palabra de Cristo que les dijo, váyanse a tal lugar y allí esperen la promesa, así lo hicieron. Y la Biblia dice en Hechos de que estaban todos unánimes orando. Unánimes. Cuán importante es la unidad
para poder obtener la victoria en estos días. Hermanos, si Satanás viene delante de su vida y empieza a ponerle crítica, habla, menosprecia, tende menos, que para qué, que por qué, que cómo y cuándo, con toda autoridad, ore a Dios, tome la palabra y únase con su hermano. Y aunque no me digan amén, así es. Pero estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos en una disputa en la cual si verdaderamente no entendemos lo que la palabra enseña, no vamos a tener la victoria de parte de Dios. Es necesario que la iglesia hoy en día despierte. Es necesario que los que decimos llamarnos cristianos, verdaderamente hoy es cuando nos ha tocado marcar la verdadera historia que en realidad está aconteciendo en esta ciudad. ¿Y dónde están los cristianos? Amén. La unión es importante. ¿Por qué? Porque la tarea evangelística es para todos los líderes, es para toda la iglesia. Todos los miembros somos responsables de predicar y enseñar la palabra de Dios. La iglesia apostólica entendió claramente el mandamiento de evangelizar y así lo hicieron. Todos sabemos cuál fue el resultado de que la iglesia evangelizara. La Biblia habla en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que como ellos oraron, ellos estaban unánimes, tenían la palabra de Dios, los discípulos, los que estaban en el aposento alto, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, ellos, dice la Biblia, que fueron instrumentos de parte de Dios para poder verdaderamente tener el favor de Dios y el favor de todo el pueblo. Y cuando dice todo el pueblo, es todo el pueblo. Es como que digamos ahorita que vamos a tener el favor de toda la colonia, de todas las colonias que están acá. Y aunque no me digan amén, así es. A eso hemos sido llamados, a tener el favor de Dios primeramente. ¿Cómo? Buscarlo en oración, teniendo su palabra, uniéndonos para que se cumpla lo que la Biblia enseña. Hechos capítulo 5 versículo 42, nuestro versículo lema de este ministerio de grupos familiares. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La unidad es vital. Para poder tener verdaderamente esta batalla, hermanos, no tenemos que cerrar nuestras casas. Por el contrario, si Satanás lo obliga a usted a tratar de ponerle estorbos, dificultades, malos pensamientos, deseos que no van acorde a lo que en realidad Dios desea para su vida y que cierre la reunión de grupo familiar, déjeme decirle que está cerrando la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que donde se alaba, que donde se ora, que donde se glorifica, que donde se exalta el verdadero Dios, ahí está Él. Ahí está. Y si nosotros abrimos las puertas de todos los hogares aquí en Apopa, ahí va a estar el Señor ministrando, tocando, cambiando, transformando verdaderamente lo que hoy nuestros ojos ven, lo que hoy mi cuerpo siente de miedo, va a ser convertido verdaderamente en presencia de Dios. Y vamos a ver cómo los jóvenes que hoy están siendo oprimidos van a ser libertadas, van a ser rotas las cadenas. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres predicando, testificando de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios enseña que cuando el evangelio se expandió a otras regiones, como Samaria, parte del norte de Jerusalén, fueron los discípulos perseguidos, pero ellos siempre llevaron la palabra de Dios. La Biblia dice así en Hechos 1:8,
4 al 6. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos quieren gozo para Popa? ¿Cuántos quieren felicidad para Popa? Tenemos que hacer lo que hizo la iglesia primitiva. Primero, buscaron a Dios, oraron a Dios, depositaron su confianza en la palabra de Dios, estaban unidos y no dejaron de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Cómo? Unidos. Dice que todos fueron esparcidos, pero los que fueron esparcidos iban donde quiera que ellos iban, predicando a Jesucristo. De tal manera que la predicación de ellos tenía el favor de Dios, y los espíritus inmundos salían fuera, y había gran gozo en aquella ciudad. La batalla que tenemos en este momento no es contra carne ni sangre. Y aunque no digan amén, así es. Cada discípulo es un embajador del reino. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En segundo lugar, Josué fue a la batalla con el pueblo de Israel. En tercer lugar, ¿qué hizo Josué? Versículo 13 de Éxodo 17. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo tercero que hizo Josué fue perseverar hasta lograr la victoria. Éxodo 17, 13. Primero, ir a pelear, porque si no vamos a pelear, no vamos a marcar la diferencia. Segundo, no vamos a ir a pelear solos, sino todos juntos. Tercero, vamos a pelear perseverantemente en esta tierra. ¿Por qué? Porque la victoria la tenemos de parte de Dios, porque tenemos su palabra, tenemos promesa de Dios, tenemos toda una gran cantidad de promesas de parte del Eterno, del Creador, del Proveedor, del Sanador, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de que Él no nos dejaría solo, porque todas las cosas que nosotros hagamos en esta tierra, si son acorde a la voluntad de Dios, van a estar siendo respaldadas, van a estar siendo verdaderamente tocadas y ministradas por Dios. Y nosotros queremos que esta ciudad cambie, que todo sea verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que perseverar. Que no nos amedrente el miedo, que no nos venga temor, y si nos viene hay que rechazarlo. Pero no tenemos que estar cerrando los hogares. Por el contrario, queremos que todas estas sillas se llenen de líderes. Queremos ver al alma acá que sienta lo que ustedes y yo estamos sintiendo en esta noche, la presencia de Dios a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de lo que Él anhela para esta iglesia, para esta ciudad, para todas las ciudades en donde estamos. Para poder lograr los resultados, hoy en día es necesario perseverar en el testimonio. Cuán importante es reconocer que aunque yo no predique, aunque yo no hable, pero si mi vida con Dios habla, eso es un testimonio fiel. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que perseverar. Así lo hizo la iglesia apostólica. Ya lo vimos en Hechos 5:42.
Cuando el apóstol Pablo llegó para establecer una iglesia en Éfeso, la Biblia dice en Hechos 19, versículos 7 al 10, de que en esta iglesia Pablo y los hermanos invirtieron varios años de trabajo y perseverancia. Es decir, la perseverancia, que porque no hubieron almas esta semana, pero la próxima van a haber, hermanos. Que porque no hubieron invitados esta semana, pero la próxima va a haber. Que por qué no crece el grupo, hermanos. Nosotros tenemos que seguir perseverantes. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria de parte de Dios. ¿Sí? Cuando nos proponemos evangelizar a un familiar, amigos, compañeros o cualquier persona, debemos hacerlo con oración, con amor, paciencia y perseverancia. Hoy en día es el llamado al cual estamos ustedes y yo, a tener la victoria, y tenemos que cumplir la comisión que nos ha sido encomendada, así como lo hicieron los discípulos. Lo estamos estudiando y viendo a la luz de la Biblia de que ellos hicieron su obra. Hechos 1:8 se cumplió para los discípulos, porque aunque eran esparcidos, aunque ellos iban a otros lugares, siempre predicaron a Jesucristo, siempre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que primero orar, tenemos que verdaderamente buscar a Dios, platicar con Dios, armarnos de la espada espiritual, su palabra, y luego obtener la victoria de parte de Dios. ¿Cuán necesario es hoy en día para ganar las almas que tengamos un evangelismo verdaderamente como Dios lo desea? Primero, comenzando a orar por las personas que deseamos alcanzar para Cristo, en su pasaje, en su colonia, en su familia en primer lugar. Orar por ellos, confiar en las promesas de Dios de salvación para esos familiares, para esos amigos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Presentarnos a los amigos con el amor de Dios, para que ellos puedan ver que verdaderamente Dios les ama a ellos, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, aquel que verdaderamente deposita su confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Debemos explicarles cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador. Debemos hacer que ellos reconozcan que tienen que confesar sus pecados delante de Dios. Debemos consolidar a los nuevos convertidos para que puedan afirmar sus vidas, para que puedan estar bien fundamentados y seguros. Y por último, debemos orar continuamente por todos los discípulos, para que todos podamos crecer en el conocimiento y la experiencia con Cristo. Josué obtuvo la batalla de parte de Dios, una experiencia en la cual yo lo veo a él en esa batalla como algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Moisés, Aarón y Hur estaban orando, y Josué, él con el ejército en esa batalla, no se desanimó. Puso todo su empeño, llevaba su espada, sabía que ese enemigo era grande, era enorme también. Lo leímos en este versículo 13, que Josué eliminó por completo a Amalek y a todo su ejército. Es decir, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, porque Dios está con nosotros. En conclusión, hermanos, tenemos que hacer lo mismo hoy en día. No olvidemos que la oración como estrategia de conquista es necesaria hoy en día. Primero, yo como padre dando el ejemplo. Segundo, mi esposa. Tercero, mis hijos. Luego, la iglesia. Y cuando todos estemos en esa oración, armémonos y crezcamos en el conocimiento y la experiencia de Cristo. Y luego hagamos frente
a la batalla que tenemos delante. Y hoy en día no está de más decirles que aquí en Apopa y en todas las ciudades en este país son inmensas las batallas que se están llevando a cabo. Y ustedes y yo hemos sido llamados a que verdaderamente pongamos en práctica esta estrategia de conquista para poder tener lo que Dios quiere para nuestras vidas. Josué venció a su enemigo y pudieron pasar a la tierra prometida. Ustedes y yo tenemos la misma promesa de parte de Dios. Crecer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, verdaderamente crecer conforme a la gracia y el conocimiento de Él para poder heredar el reino de los cielos. Un día nos veremos allá con la ayuda de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque tu misericordia, Señor, se extiende a través de tu palabra, mostrándonos la verdadera importancia de que tenemos que pelear en esta tierra, de que tenemos que hacerlo, Señor, con la plena certeza de que tú estás con nosotros, de que no importa cuán grande, cuán inmenso sea ese enemigo, pero como tú vas delante, Señor, pero como tengo tu cobertura, pero como tengo tu autoridad, Señor, pero como tengo tu presencia, está garantizada, Señor, la unión de todo un pueblo, de todo un ejército, que verdaderamente tomará también esa espada para poder ir a hacerle frente al enemigo. Y no dudando, Señor, que tu palabra lo establece, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Bendice, Señor, tu palabra en todo momento. Bendice a tu pueblo, estos líderes, Señor, estos guerreros, Señor, que jueves a jueves, que martes a martes, que en cualquier día de la semana, Señor, están dispuestos a buscar de tu presencia, que pueda verdaderamente tu poder, Señor, cubrirles, Padre, ungirles, llenarles, para que tu palabra pueda tener, Señor, el propósito por el cual tú la has establecido en boca de cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén